la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Este pasaje enseña claramente que la verdad deja libre a la persona y que el arrepentimiento lo concede Dios. La consejería cristiana es mucho más que una técnica que aprendemos. La consejería es un encuentro con Dios. Él es el admirable consejero. Solo Dios puede vendar el corazón quebrantado y poner en libertad al cautivo. Sin embargo, Dios obra por medio de sus siervos que dependen de Él. Si tuvieras éxito al expulsar un demonio de alguien sin la intervención de la persona, ¿cómo impedir el regreso de los demonios cuando te alejes? A menos que el individuo asuma la responsabilidad de su libertad, podría terminar como el pobre hombre que, liberado de un espíritu, fue ocupado por 7 espíritus peores que el primero. Mateo 12, 43-45. Me gradué en un seminario que daba muy poca instrucción para ayudar a los oprimidos espiritualmente. En consecuencia, estaba mal preparado para ayudar a los espiritualmente afligidos. El único método que conocía era llamar a los demonios, obtener sus nombres, rango y expulsarlos. Con este enfoque, el pastor o consejero es el libertador y la información la obtiene de los demonios mismos. ¿Por qué creerle a los demonios? Son todos mentirosos. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Pienso que las epístolas pintan un cuadro diferente. Primero, el libertador es Cristo y Él ya vino. Segundo, debemos obtener la información de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y la verdad nos hará libres. No he intentado expulsar demonios de alguna persona por varios años. Pero he visto que centenares de personas hallan su libertad en Cristo cuando les he ayudado a resolver sus conflictos personales y espirituales por medio del arrepentimiento genuino y la fe en Dios. Ya no trato directamente con los demonios ni dialogo con ellos. Tampoco permito su manifestación en las sesiones de consejería, sino que trabajo con la persona ayudándola a asumir su responsabilidad de someterse a Dios y resistir al diablo. Santiago 4:7. La experiencia me ha enseñado que si tratas de resistir al diablo sin someterte a Dios, primero vas a tener una pelea de perros. Por otra parte, te puedes someter a Dios sin resistir al diablo y seguir en la esclavitud. La tragedia es que la mayoría de los ministerios de recuperación no hacen ninguna de las dos cosas. 3. La confrontación con lo demoníaco debe considerarse como un encuentro con la verdad y no como un enfrentamiento de poderes. La verdad libera a las personas. Juan 8:32. No hay un solo versículo en la Biblia que nos instruya en la búsqueda del poder, porque como creyentes ya tenemos en Cristo todo el poder que necesitamos. Efesios 1:18, 19. El poder para la vida cristiana se encuentra en la verdad, el poder de Satanás es la mentira. Satanás no quiere que sepas de tu autoridad y poder como creyente en Cristo, porque su poder solo es eficaz en las tinieblas. Todas las tinieblas del mundo no pueden extinguir la luz de una vela. Los cristianos deben buscar la verdad porque ya tienen el poder y autoridad de hacer su voluntad. La verdad es lo que hace que un encuentro con Satanás sea eficaz porque su estrategia principal es el engaño. Las tácticas amedrentadoras tienen el objetivo de provocar una respuesta de temor. Cuando el temor controla al creyente, no lo controla el Espíritu de Dios y Satanás tiene la ventaja. Satanás teme que lo desenmascaren más que cualquiera otra cosa. Cuando llega la luz de la verdad, él y sus demonios, como cucarachas, huyen hacia las tinieblas. Ha habido personas que me dicen que los demonios que los atormentan me temen. Si ayudas a alguien, no permitas que ese tipo de mentira vaya a tu cabeza. Los demonios realmente tienen miedo a Dios y de verse expuestos a la verdad. También ha habido personas que me dicen que los demonios se ríen de mí.
Se burlaban de mis débiles esfuerzos. Esta es solo una estrategia de intimidación, cuyo propósito es ponernos a la defensiva y desanimar nuestros esfuerzos. Tan pronto como delates la estrategia, dejan de mofarse. Yo hago todo lo que puedo para evitar que Satanás se manifieste y se glorifique por medio de una confrontación de poderes. Debemos glorificar a Dios permitiendo la manifestación de su presencia. Dios hace todas las cosas, decentemente y con orden, 1 Corintios 14:40. Si mantienes el control de todo el proceso, Dios es glorificado. Si pierdes el control, la gloria es para Satanás. 4. El requisito principal para ayudar a otros a hallar su libertad es un carácter piadoso y la capacidad de enseñar. La iglesia a veces supone que los dones, o un puesto oficial en la iglesia es lo que autoriza a una persona para ayudar a otros. Según 2 Timoteo 2, 24-26, el primer requisito es ser siervo del Señor. Para ser instrumento en las manos del Señor, tenemos que ser totalmente dependientes de Él. Además de ese requisito, el siervo del Señor debe ser bondadoso, paciente, gentil y apto para enseñar. En otras palabras, necesitamos hablar la verdad en amor, porque la verdad nos deja libres. Me llevó años comprender que la gente está en esclavitud no debido a traumas del pasado, sino a la esclavitud a las mentiras que han creído como resultado de esos traumas. La resolución de conflictos personales y espirituales es un encuentro con la verdad y tiene ventajas especiales. Primero, impide que un ministerio se polarice y se convierta en un enfoque psicoterapéutico que no toma en cuenta la realidad del mundo espiritual y la responsabilidad personal. Segundo, el método es transferible porque no depende de algún don o llamamiento poco usual. Tercero, produce resultados perdurables, porque los aconsejados son los que hacen las decisiones y asumen la responsabilidad personal en vez de dejar que el pastor o el consejero lo haga por ellos. Directrices para ayudar a otros a hallar su libertad. El encuentro con la verdad exige algunas habilidades personales que no requieren otros procedimientos de consejería. Tienes que ser compasivo, no juzgar y debes ser comprensivo. Debes ser un buen oidor, capaz de practicar la empatía. Salomón advierte, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, Proverbios 18:13. Por lo tanto es necesario que escuches la historia antes que intentes resolver algo. Si no sabes de qué trata el problema, no puedes saber la respuesta. 1. Reúne los antecedentes si es posible. Que una persona te ayude a llenar un inventario personal confidencial, véase el apéndice, antes de la primera sesión de consejería. En las iglesias prefiero usar la palabra animador en vez de consejero y en lugar de consejería, cita de liberación. Tienes permiso para copiar el inventario o adaptarlo para tu uso. Mucha gente, sin embargo, no dará por escrito cierta información confidencial. Primero debes obtener una breve historia familiar de la persona. ¿Qué experiencia religiosa tuvieron sus padres o abuelos? ¿Estuvieron involucrados en el ocultismo o en religiones falsas? ¿Había armonía en sus hogares? ¿Ha habido algún divorcio o problemas de infidelidad en la historia familiar? Familias disfuncionales generan falsas creencias. Por ejemplo, muchos niños se culpan a sí mismos por el divorcio de sus padres. Otros abrigan amargura contra sus padres a lo largo de muchos años por algo que ocurrió en el hogar. Tienes que averiguar si la familia tiene antecedentes de alcoholismo, drogadicción o adicción sexual. ¿Hay antecedentes de enfermedad mental en la familia? ¿Qué tipo de ejercicios o hábitos de alimentación han caracterizado a la familia? ¿Cuál ha sido el clima moral del hogar? A fin de conocer su historia, pido a las personas a quienes ayudo que me cuenten experiencias de su niñez y en la escuela.
No tratas de resolver algo al oír su historia personal y familiar. El propósito es entender lo que les ha ocurrido y lo que pueda haberles provocado ciertas creencias. Los detalles íntimos saldrán cuando los conduzcas a través de los pasos. El inventario personal confidencial dará importante información acerca de su vida física, mental, emocional y espiritual. 2. Determina las creencias falsas. La mayoría de las personas atrapadas en un conflicto espiritual han tergiversado el concepto de Dios. En la figura 14a, los conceptos verdaderos de Dios del lado izquierdo han sido tergiversados por una cantidad de experiencias negativas que resultan en falsos conceptos de Dios. La esposa de un pastor me contó acerca de su hogar rígidamente dominado por una madre exigente. El padre era un pelele que solo sabía no interrumpir las agresiones de la madre contra la hija. Cuando llevábamos 30 minutos de sesión le pregunté, ¿amas a Jesús, verdad? Ah, sí, respondió ella. ¿Y amas verdaderamente al Espíritu Santo? Sí, lo amo. Pero no te gusta tanto Dios el Padre, ¿verdad? Ella solo pudo responder con lágrimas. Su concepto del Padre Celestial estaba distorsionado por la imagen de su Padre terrenal. Concebía a Jesús y al Espíritu Santo activamente comprometidos con su vida, pero en su mente Dios el Padre, como su Padre terrenal, solo se sentaba pasiva e indiferentemente mientras ella sufría los abusos verbales de su madre. Emocionalmente ella estaba en el lado derecho del diagrama aun cuando sabía que el lado izquierdo era el teológicamente correcto. Le di una colección de cintas de A.W. Tozer sobre los atributos de Dios. Las escuchó 3 veces y el impacto fue 0. Pero después que resolvió sus conflictos y halló su libertad en Cristo, el Espíritu dio testimonio a su espíritu que era hija de su Padre y ella se alineó emocionalmente con la verdad. Las personas con conflictos frecuentemente tienen falsas creencias acerca de sí. La mayoría no saben quiénes son en Cristo, no entienden lo que significa ser un hijo de Dios. En consecuencia, dudan de su salvación. Muchos piensan que son diferentes de otros, que la vida cristiana no obra en ellos como en los demás. Algunos sienten un quebranto mental y están llenos de ansiedad. Casi todos se sienten faltos de amor, indignos y rechazados. Lo han tratado todo para mejorar su imagen, pero nada resulta. Algunos llegan a sospechar que el problema es espiritual, pero no saben cómo resolver sus conflictos. Estefanía luchaba con la anorexia. Fue internada en una clínica de desórdenes alimenticios y pasó una consejería extensa, pero con poco resultado. Uno de mis estudiantes sospechó que se trataba de un problema espiritual y trajo a Estefanía a mi consulta. Después de 2 sesiones de consejería ella estaba libre de opresión. Estefanía regresó a la clínica para decir a su consejero acerca de su libertad en Cristo. El consejero le dijo que era un clima temporal. Si era así, todavía Estefanía está en la cumbre, porque hoy disfruta de la libertad en Cristo mientras sirve al Señor en el campo misionero. Finalmente, las personas en conflicto tienen un concepto distorsionado de los 2 reinos. Piensan que se hallan atrapados entre 2 fuerzas opuestas, el malo Satanás, por una parte, y el buen Dios, por la otra y, pobrecito yo, en el medio. Desde luego, esta no es la verdad y tales personas son derrotadas si eso es lo que creen. Esta es la verdad, Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Satanás es el enemigo derrotado y nosotros estamos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales. 3. Trata con el individuo, no con los demonios. En el caso de algunas personas Satanás parece estar más presente, es más real y poderoso para ellos que Dios. Este tipo de personas generalmente oyen argumentos opuestos en su cabeza. Se ven constantemente enfrentados con mentiras, se les dice que se vayan de las sesiones de consejería,
o se las amenaza con daños y vergüenza. Una apreciada señora a quien estaba aconsejando, repentinamente se volvió hacia la puerta. ¿Qué está oyendo?, le pregunté. Usted me va a dañar, respondió muy asustada. Le aseguré que lo que había escuchado era una mentira y lentamente regresó a la silla. Ese tipo de interferencia mental no es raro. Por eso siempre explico a las personas en consejería que la mente en un centro de control. Si no pierden el control de sus mentes, no perderán el control durante la sesión. No me preocupa si los pensamientos negativos o condenatorios vienen de un altavoz en la pared, de sus propios recuerdos o del abismo del infierno. La única forma en que tales pensamientos pueden tomar el control es que los crean. Para ayudarles a conservar el control mental, les pido que me cuenten lo que pasa en sus mentes. Quiero que ellos saquen los pensamientos engañosos a la luz. En cuanto las mentiras quedan expuestas, el poder del diablo se quebranta. A veces las personas pueden ser renuentes a hablar por dos razones. Primero, si piensan que no les creerán, no te lo dirán. Si un cliente oye voces, los consejeros seculares y muchos consejeros cristianos no consideran las voces demoníacas. Todos sabemos lo que ocurre enseguida. Al paciente se le da un calificativo psicológico y una receta médica. Al comprender esto, la persona en problemas puede contar lo que les ha ocurrido a ellos, pero serán renuentes a contar lo que les ocurre en su interior. Segundo, esas voces pueden ser intimidantes. Pueden ser amenazas de dañar al paciente, al consejero o a los familiares y amigos del paciente. Por eso debes mirar cuidadosamente al paciente a los ojos durante la consejería. Si se ponen escurridizos, o vidriosos, o recorren el salón, detén lo que estás haciendo y pídeles que te cuenten lo que pasa en su interior. Si no prestas atención, perderás el control sobre la sesión. Cuando veo que la persona lucha de veras, puedo hacerle salir a dar un paseo. Quiero que sepan que tienen que hacer una decisión y que pueden ejercer su voluntad. Las personas altamente subjetivas tienen un pensamiento y actúan según ese pensamiento. Viven como si no tuvieran voluntad. Les digo, si tienes un pensamiento, cuéntame. Para algunas personas esto es revolucionario. Las personas altamente subjetivas son las más difíciles de ayudar, porque nunca han asumido realmente la responsabilidad por sus pensamientos. A fin de ayudar a conservar el control durante la sesión de consejería, los pasos hacia la libertad comienzan con una oración y declaración muy específica. Si las personas a quienes ayudas han hecho una declaración de fe en Dios, Satanás no puede tocarlos porque no tiene autoridad sobre ellos. Nunca toco a la persona en una cita de liberación y te advierto que tú tampoco lo hagas. Esto es difícil para mí porque por naturaleza soy bueno para dar abrazos. Pero mientras la persona no sea libre, las fuerzas demoníacas en ellas serán repelidas por el Espíritu Santo que está en ti. Típicamente no podrás acercarte demasiado a una persona endemoniada. Yo le toqué el brazo a una mujer para llamarle la atención y ella después me dijo que sintió como si la hubieran violado. Nunca trato de refrenar físicamente a una persona, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10.3,4. Si salen corriendo de mi oficina, los dejo ir. Espero, oro, e invariablemente vuelven, normalmente en 5 minutos. No voy a hacer violencia a sus mentes ni trataré de controlarlos. Son libres de irse o quedarse. Si una persona a la que estás tratando de ayudar ha estado activamente comprometida en el satanismo, prepárate para una gran oposición. El paso 2 tiene renuncias especiales para quienes han adorado a Satanás. Todo lo que hacen es la antítesis del cristianismo, porque Satanás es el anticristo. Puede requerir varias horas pasar a través de tales renuncias.
La resolución de los conflictos espirituales no es el único paso hacia la libertad que necesitan las víctimas de abusos rituales. Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. La reedificación de los conceptos fracturados de Dios y de sus conceptos de sí, lleva tiempo, necesita mucho amor y aceptación y el apoyo de una comunidad cristiana comprensiva. Pablo resume este ministerio en 2 Corintios 4:1-4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 4. Guíalos a través de los pasos hacia la libertad. Hace años llegué a creer que el proceso de someterse a Dios y resistir al diablo no puede ser complicado. Creo que Dios hizo a algunos de nosotros inteligentes y a otros de nosotros no tan inteligentes, pero no creo que su gracia esté disponible solo para los inteligentes. Los que piensan que son inteligentes debieran hacer que el plan de la vida cristiana sea tan sencillo que hasta la más simple de las criaturas de Dios pueda entrar en ella. Piénsalo de esta forma, imagina que estás perdido, sin esperanzas en un laberinto. ¿Desearías un laberintólogo que te explicara todas las complicaciones del laberinto y te enseñara habilidades para sobrevivir en el laberinto? ¿Desearías que un predicador legalista sin remedio te llamara estúpido por perderte en el laberinto? No. Creo que desearías conocer el camino, la verdad y la vida. Los caminos para volver a Dios pueden ser así de numerosos. Hay millones de caminos para pecar, pero uno de ellos ya vale por todos los pecados. Puedes haber sufrido abusos de 1.000.000 de maneras diferentes, pero por tu salud necesitas perdonar al abusador. De la misma manera, hay uno solo que te libra, Cristo. Los pasos hacia la libertad no te liberan, son solo un instrumento que puede ser bien o mal usado. Lo que te libera es la respuesta que das a Cristo en arrepentimiento y fe. Muchas personas pueden seguir los pasos y lo hacen por su propia cuenta. El proceso es exclusivo para cada persona, porque quien está orando es uno que necesita la ayuda y esa persona ora al único que puede ayudarle. En el caso de las citas de liberación, a menudo incluimos un compañero de oración, muchas veces hacemos esto con el propósito de dar preparación a otros. Necesariamente suelo tratar a solas con la persona que estoy aconsejando y la verdad aún las hace libres. Sin embargo, siempre trato que haya una tercera parte presente cuando la persona que aconsejo es del otro sexo. Al comenzar la sesión, la persona tiene una copia de los pasos, al igual que yo. A medida que avanzamos, explico lo que va a hacer y por qué lo hace. Trato de pasar los 7 pasos con cada persona en una sola sesión. Quizás la persona no necesite pasar por cada paso, pero prefiero hacerlo por amor a ellos. Hago que lean cada oración y afirmación doctrinal en voz alta. Con optimismo ellos conversarán de cualquier oposición mental o incomodidad física. Cuando lo hacen, les doy las gracias por habérmelo contado. Una vez reconocidas estas cosas, simplemente avanzo. En la mayoría de los casos hay muy poca oposición, si la hay, esto ocurre en los primeros 2 pasos. El más importante de los pasos es el que trata la falta de perdón. Cada persona que he aconsejado, tiene que perdonar a una o a varias personas. Creo que la falta de perdón ofrece a Satanás la puerta de acceso más ancha de la iglesia.
Si no podemos ayudar a que una persona perdone de corazón, no podemos ayudar a que esa persona sea libre del pasado. Alguien dijo, perdonar es liberar a un cautivo, solo para comprender que el cautivo eras tú mismo. Cuando estas personas oran y le piden a Dios que les muestre a quién deben perdonar, es seguro que Dios les revelará nombre en su mente. A veces alguna persona ha dicho, bueno, no hay ninguno. En este caso le digo, ¿podría decirme los nombres que le vienen a la mente en este momento? Sin excepción, mencionan varios nombres y yo los anoto. No es raro que la persona con quien hablo se sorprenda ante algunos nombres que le vienen a la memoria, y no es raro que recuerden cosas dolorosas mientras están en el proceso de perdonar. Les explico lo que es el perdón y el modo de hacerlo. Los puntos esenciales están destacados en los pasos. Luego entrego la lista de nombres que anoté y pregunto si están dispuestos a perdonar a tales personas. El perdón de otras personas es principalmente una cuestión entre ellos y su Padre Celestial. La reconciliación con las personas perdonadas puede ser o no un resultado. Se encuentra muy poca oposición durante los pasos 4 a 6. En el paso 6 siempre trato con el pecado sexual en forma separada. Es sorprendente la parte importante que tiene el pecado sexual en la esclavitud humana. Si usted está activo ayudando a otros, le animo a que lea Una vía de escape, editorial Unilit, para que entienda cómo ayudar a que otros sean sexualmente libres. En la mayoría de los casos, la completa liberación no se produce antes de la declaración final y oración en el paso 7. Cuando han terminado, generalmente le pido a la persona que se siente cómodamente y cierre los ojos. Entonces pregunto, ¿qué oye en su mente? ¿Está en silencio? Después de una pausa, generalmente responden con una sonrisa de alivio, nada. Por fin hay silencio en mi mente. A los que han tenido dificultades para leer la afirmación del paso 2, les pido que lo lean de nuevo. Apenas pueden creer la facilidad con que ahora pueden leerlo y entender la verdad. El rostro de muchas personas suele cambiar tanto que los animo a mirarse en un espejo. Una cosa es lograr la libertad en Cristo y otra permanecer libre. Pablo dice en Gálatas 5:1, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los pasos incluyen varias sugerencias que ayudarán a las personas a conservar su libertad en Cristo. También hemos preparado un devocionario de 21 días titulado Caminando con Libertad, editorial Unilit, que recomendamos lo trabajen en forma completa. Cada tercer día repiten uno de los pasos. Esto ayuda a reforzar lo que han hecho. Circunstancias especiales para buscar liberación. Muchas veces me han preguntado si los niños pequeños pueden ser atacados. La respuesta es sí. Si te preocupan tus hijos, te invito a leer La seducción de nuestros hijos, editorial Unilit, o Protección espiritual para sus hijos, editorial Unilit. El segundo libro tiene pasos graduados por edades para niños. Lo escribí con Pete y Sue Vanderhoek. Pete es pastor de la Iglesia Evangélica Libre. Él y Sue parecían estar haciéndolo todo bien, cuando repentinamente sus hijos comenzaron a sufrir graves ataques espirituales. Al buscar una respuesta acerca de los ataques a sus hijos, llegaron a la libertad de ellos mismos y de muchos otros en su iglesia. Debo mencionar 2 libros más. Cómo guiar a los adolescentes hacia la libertad en Cristo, Unilit, del que soy autor con Rich Mi Ponce. Es para padres y ministros juveniles. Los pasos para la liberación de tu iglesia, tu matrimonio, y los pasos graduados para nuestra edad, se encuentran en un volumen titulado Ministering the Steps to Freedom in Christ, Regal Books. Cada paso se puede fotocopiar para uso en la iglesia o para un ministerio privado. He recibido varios llamados de personas que dicen que sus hogares están plagados de espíritus malignos.
Generalmente este tipo de conflictos espirituales es más de naturaleza personal que geográfica, pero a veces puede haber problemas en un hogar, como resultado de actividades malas que allí se practicaban. Si la casa o lugar te pertenecen, renuncia a toda actividad que haya habido antes de que hayas vivido allí. Hacer esto es ser buen mayordomo de lo que Dios ha encomendado a tu cuidado. Palabras finales de estímulo capítulo 15. Querido lector cristiano, estamos involucrados en una guerra en que venceremos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y ya se obtuvo la victoria. Tu libertad en Cristo y la libertad de las personas que están bajo tu ministerio ya se ha logrado. Todo lo que necesitas es tomar posesión de ella y ser un buen administrador de lo que Dios te ha encomendado. Quiero terminar con otro animador caso de victoria en Jesús. Cindy había asistido a una escuela cristiana y se casó con un excelente cristiano, pero una serie de problemas les impidió consumar su matrimonio. Primero, había una infección en los órganos femeninos de Cindy. Antes que eso pudiera ser solucionado, ella comenzó a tener horribles recuerdos de cuando su padre la violó siendo pequeña. Se sometió a una intensa consejería, pero no pudo obtener una victoria real. Entonces comenzó a recordar experiencias adicionales de abuso y cayó en un pozo emocional. Desesperada, Cindy voló a Los Ángeles y llegó inesperadamente a mi puerta. Tuve la oportunidad de pasar 6 horas con ella en una larga sesión vespertina. Luego ella regresó. 6 semanas después recibí la siguiente carta: estimado Neil, quiero darle las gracias por haber tenido la bondad y disponibilidad para aconsejarme hace algunas semanas. Puedo decir que Dios realmente ha hecho una milagrosa sanidad en mí. Toda mi vida ha sido de intensos conflictos interiores y sufrimientos físicos, emocionales y mentales. He vivido con miedos constantes, pesadillas constantes, continuas torturas de voces interiores y temor obsesivo por la muerte. Aunque soy una cristiana consagrada, obediente, estaba convencida que Cristo me rechazaría en las puertas del cielo. Hace 1 año y medio que me di cuenta que no podía controlar mi vida. Busqué consejería y Dios proveyó personas que me ministraran e instruyeran en su verdad. Logré algo de fortaleza a medida que aprendí a reclamar mi posición en Cristo como hija de Dios. Mis ojos se abrieron a la batalla en que estaba comprometida. El verano pasado, Dios me permitió recordar el horrible abuso ritual sufrido en el pasado y la batalla se hizo mucho más intensa. Tenía que pasar varias horas, día y noche leyendo la palabra de Dios, en oración y meditación. Directamente enfrentada y resistiendo al enemigo. Después de 2 meses en que dormí muy poco y virtualmente no tuve paz ni reposo, estaba segura que solo Cristo me podría librar de ese infierno interior. Antes de viajar a Los Ángeles para verlo, Dios me animó con diversos pasajes de la Escritura: Salmo 11:7, Miqueas 7:7, 8, Job 23:10. Nuestra reunión de consejería fue un instrumento vital que Dios utilizó en el proceso de sanarme. Después de varias horas de revivir los horrores de mi pasado y de perdonar a 22 personas que habían abusado sexualmente de mí, finalmente fui liberada de la esclavitud de Satanás. Gracias a Dios que vino y derrotó a Satanás en la cruz, Hebreos 2:14, 15. Neil, estoy muy feliz de ser libre y de tener una mente sana. Ya no tengo que ocultar el infierno interior con una fachada de cristiana feliz. Dios me dio Isaías 51, 3 como un cuadro de lo que ha hecho en mí. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Con amor, Cindy, ¿te has encontrado con el que rompe las cadenas? Jesucristo te hará libre.